El tema que tenemos que ver hoy, en el apunte está titulado Funciones implícitas. En realidad lo que queremos hacer con esas funciones implícitas es derivarlas, o sea que lo que vamos a aprender es como una regla, se llama de derivación implícita. La idea, como yo les había anticipado ayer, es poder extender el conjunto de cosas a las cuales yo les puedo encontrar rectas tangentes o planos tangentes. Por ahora nos vamos a limitar a rectas. ¿Se acuerdan que cuando nosotros arrancamos este tema, la materia en realidad, arrancamos definiendo qué era una función, qué era la gráfica de una función? Entonces hemos visto que las gráficas de las funciones eran curvas, pero no cualquier curva, porque para hacer función para cada valor del dominio tenía que corresponderse un único valor de la imagen. Entonces, curvas que se cerraban sobre sí mismas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, alguna cosa así, no podía ser la gráfica de una función, nunca. Pero después vimos otras maneras de describir curvas de este tipo, ¿sí? En realidad cualquier tipo de curva, que fue con curvas parametrizadas o funciones vectoriales. Y ahí encontramos también otra manera de hallarles rectas tangentes a estas curvas, ¿sí? Si la poníamos en términos de una curva parametrizada y con eso formamos una función vectorial, la derivada de esa función vectorial era otro vector que, si yo lo dibujaba en un punto de la curva, ese vector me daba un vector tangente. Entonces lo podía usar como vector director de la recta tangente. En muchos casos va a ocurrir que la relación que define a una curva en el plano está dada con una ecuación en x e y, en la cual no puedo despejar una de las variables, ¿sí? Justamente porque no se correspondería con la gráfica de una función, probablemente. Y también puede pasar que sea muy complicado querer parametrizar la curva, ¿sí? Muchas veces no es fácil parametrizar una curva a partir de una ecuación cartesiana. De hecho, nosotros vimos varios casos que son muy, muy particulares, muy especiales, en los cuales la parametrización es sencillita. Entonces, vamos a poner el ejemplo que les da en el apunte. Si yo tengo la ecuación x cubo más y cubo igual a 6 por x por y. Esta ecuación cartesiana define una relación entre x e y, pero decimos la define en forma implícita. ¿Qué quiere decir? Que no puedo explicitar el valor de una variable conociendo el valor de otra. O sea, no puedo encontrar una relación y igual una función de x, ¿sí? O x igual a una función de y, sería otra alternativa. Es decir, no puedo despejar una de las variables en términos de la otra. Entonces, la relación entre x e y no está dada en forma explícita, sino en forma implícita. De todas maneras, esa relación hace que, si yo grafico todos los puntos cuyas coordenadas cumplen con esa ecuación, la gráfica de esto me va a dar una curva, ¿sí? En este caso, ustedes tienen ahí graficada también la curva en el apunte. Yo voy a intentar hacer un dibujito parecido. Bueno, no está tan mal. Es una cosa más o menos así. Es decir, todos los puntos que están en esta curva tienen coordenadas x, y que cumplen con esta ecuación cuando yo los reemplazo ahí. Está claro que esa jamás podría ser la gráfica de una función, ¿no? Porque, por ejemplo, para este x de acá le tocan dos valores de y. Entonces, no puede ser la gráfica de una función. Si yo quisiera encontrar la recta tangente a esta curva, en algún punto, ¿sí? Por ejemplo, en el apunte les habla de tratar de encontrar la recta tangente en el punto 3, 3.
¿sí? Que es por acá. ¿Cómo hago para resolver este problema? Con funciones no podemos, o sea, no puedo encontrar una f de x, y con lo cual yo, si tuviera una f de x, ya sé que hago f', f' evaluada en el punto, me da la pendiente de la tangente y demás. Parametrizar se complica, ¿sí? No sé cómo parametrizaríamos esta curva. Entonces, el truco está en pensar que si yo mirara un pedacito nomás de la curva, ¿sí? Si yo mirara, por ejemplo, este cachito de curva, ese cachito de curva sí se podría corresponder con la gráfica de una función. Porque para el pedacito de curva rojo sí se cumple que para un x hay un solo y. O sea, yo en este caso podría pensar por un rato que y es una función de x. ¿Sí? O sea, como para un x se corresponde un único y, hay una relación funcional entre x e y, si solo miro ese cachito de curva. Un cachito de curva que esté cerquita del lugar donde yo quiero hacer la tangente. Claro, sigo teniendo el problema de que no tengo una fórmula para esta f de x. Porque la relación entre x e y sigue siendo esta ecuación. Y de acá, yo ya dije, no puedo despejarla ahí. Pero el hecho de saber que existe esa relación funcional, aunque no tenga una fórmula, me va a permitir a mí encontrar cuánto vale la derivada de esta función. ¿Cómo? Hay más de una manera de resolver este problema. Ustedes tienen en el apunte el problema resuelto de la manera matemática formal. Es decir, con un teorema que demuestra por qué se puede hacer esto, bajo qué condiciones se puede hacer lo que vamos a hacer, y con ese teorema deriva una fórmula para encontrar esta derivada que estamos buscando. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer de otra forma, acá. ¿Sí? La del apunte, ustedes la pueden leer de ahí, está bastante bien explicadita, pero lo que yo les voy a mostrar es una forma que, si bien es menos formal matemáticamente, le falta un poco de teoría, a la hora de hacer las cuentas en la práctica es bastante más sencilla. ¿Sí? La idea es la siguiente. Si yo sé que, mirando solo el pedacito de curva roja, existe esta relación funcional entre la y y la x, ¿sí? Que y es una f de x, entonces en la ecuación de la curva, en esta ecuación de acá, puedo reemplazar donde dice y por f de x. ¿Sí? En vez de poner y, voy a poner f de x al cubo. ¿Sí? Insisto, esto es solo válido cerca de 3,3, que es el punto donde estamos queriendo encontrarle la recta tangente a esta curva. Y entonces fíjense que ahora puedo derivar respecto de x esta igualdad, y en los lugares donde aparezca f de x tendré que usar la regla de la regla de la cadena del módulo 1. ¿Sí? ¿Cómo sería la derivada respecto de x de esta ecuación? Arranco por x cubo, la derivada es 3x cuadrado. Cuando tengo que derivar f de x al cubo, ¿cómo derivo? Sería 3f de x al cuadrado por f' de x. Exacto. Es usar la regla de la cadena del módulo 1 que decía, derivemos primero la función de afuera, que en este caso es la potencia cúbica,
Entonces me va a quedar 3. Adentro de la potencia dejo lo que ya estaba. Ahora me queda al cuadrado. Por, decía la regla de la cadena, la derivada de lo que estaba adentro, que es f' de x. Mientras que del otro lado tengo una multiplicación. Entonces derivaré usando la regla del producto. La derivada del primero, 6, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del primero, que es f' de x. Y entonces, en esta ecuación yo, sin saber qué forma tiene f de x, hice aparecer f' y puedo despejarla. En realidad lo que voy a hacer es, antes de despejarla, volver a hacer el reemplazo, decir, bueno, f de x en realidad era y. Entonces voy a reemplazar. Donde dice f de x voy a poner y, va a quedar y cuadrado, y donde dice f' voy a poner y prima. Y ahora lo que necesito hacer es despejar y prima, que es lo que yo quiero encontrar, ¿sí? Si quiero encontrar la ecuación de la recta tangente acá, necesito un punto, que es el que me dieron, y la pendiente de la recta, que tiene que ser justamente esta derivada, esta y prima, para que la recta sea tangente. ¿Cómo la despejo? Paso todo lo que tiene y prima para un lado del igual, y todo lo que no tiene y prima para el otro lado. De este lado, del lado izquierdo, puedo sacar factor común y prima. Y ahora puedo despejar y prima pasando eso que le está multiplicando ahí, dividiendo para el otro lado. Y entonces tengo una fórmula de I', pero claro, es una fórmula de I' que depende de X y de Y, porque como yo no tenía una expresión explícita de Y en función de X, tampoco voy a tener una expresión explícita de Y' en función de X. Me va a quedar en función de X y en función de Y. ¿Sí? Para nuestro problema no es importante, porque para nuestro problema, que era encontrar la recta tangente en el punto 3, 3, conocemos los valores de X y de Y. Ambos valen 3. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera hacer la ecuación de la recta tangente, vamos a hacerla al costadito. Será I menos 3 igual I' evaluada en el 3, 3, ¿sí? Por X menos 3. Lo que necesito es evaluar esta I' en el 3, 3. ¿Sí? 6 por 3 menos 3 por 9 sobre 3 por 9 menos 6 por 3. ¿Sí? Si no me equivoco, esto da menos 1, ¿no? Porque la cuenta de arriba y de abajo es la misma, salvo que en vez de 5. Y entonces, ya tengo la ecuación de la recta tangente acá, en el punto 3, 3, ¿sí? Que tiene pendiente menos 1. Será una cosa así. ¿Está bien? Entonces, lo que encontramos o lo que desarrollamos fue una manera de poder sacar una pendiente de una recta tangente de una ecuación implícita, de una ecuación en la cual yo no puedo despejar la y o la x. Y lo que tenemos que hacer es, en realidad, usar la regla de la cadena del módulo 1. Pensar por un rato que, por ejemplo, la y es una función de x, y derivar esta ecuación
pensando como si la y fuera una función de x. ¿Sí? Una aclaración que les hago es, yo no hago todo este procedimiento de, bueno, primero reemplazo la y por una f de x, ¿sí? En la ecuación, después derivo, después vuelvo a hacer el reemplazo. No es necesario. Yo lo hice así para que sea más ilustrativo y para que se entienda qué era lo que estábamos haciendo. Mecánicamente, después, uno cuando tiene que resolver esto, más fácil es cuando quiero derivar esto, de forma implícita, digo, bueno, me tengo que acordar que y es una función de x. Entonces, cuando me toca derivar la y, la derivo por regla de la cadena. Entonces esto es 3x cuadrado más, tengo que derivar esta, que será 3y cuadrado, pero como tengo que usar la regla de la cadena, por y'. Y acá lo mismo, ¿sí? Como la y es una función de x, entonces tengo que derivar un producto. Me queda 6 por y más 6x por y'. Que es lo mismo que nos dio acá, obviamente, solo que más resumido. ¿Está bien? Después uno cuando ya tiene más práctica hace esto directamente y ya está. Después despeja y prima y listo. Acá, cuando hicimos todo este procedimiento, estaba implicado el teorema que ustedes tienen en el apunte, que es el teorema de la función implícita. En realidad, todo esto funciona bien si yo esta ecuación que tengo para la curva la puedo pensar como una curva de nivel 0 de una función de dos variables. ¿Sí? En realidad, para que esto funcione bien, yo tengo que poder escribir esta curva como la curva de nivel 0 de una función de dos variables. Para eso lo que hago es, paso todo para el otro lado, le dejo igualada a 0, y entonces invento una f de xy que sea x cubo más y cubo menos 6xy, y entonces f de xy igual 0 es la curva dada. Y la condición para poder hacer lo que hicimos es que f de xy sea diferenciable en el punto donde quiero encontrar la recta tangente, y que la derivada respecto de y de esta función, evaluada en AB, sea distinta de 0. ¿Por qué? Porque el teorema de función implícita lo que dice es que el y' que nosotros estamos buscando es menos fx evaluado en AB sobre fi evaluado en AB. ¿Sí? Estoy resumiendo lo que dice el teorema, ¿está bien? Fíjense que ese término de acá, fi evaluado en AB, es este término que nos quedó acá a nosotros. Y la condición de que sea distinto de 0 es porque justamente si esto vale 0, no lo puedo pasar dividiendo para otro lado. Y no puedo dejar y'. Ese es el punto en cuestión. En este caso no teníamos problema, obviamente, porque ¿sí? Claramente esta cuenta no da 0. Y entonces por eso pudimos hacerlo sin ningún conflicto. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Nada de nada. Bien, tenemos dos preguntas.
Primero, si sirve en cualquier punto, y segundo, si podemos repetir con otro ejemplo. Sí, ahora hacemos otro ejemplo. La pregunta es si sirve en cualquier punto. No. ¿Cuál es la condición que tengo que cumplir? Que esto no me dé 0. ¿Sí? Este término que paso dividiendo no me puede dar 0. ¿Sí? En esos lugares no puedo hacer todo este procedimiento. ¿Dónde ocurre eso? Voy a volver a hacer ese dibujito, a ver si me sale más lindo. Yo les dije, todo esto se basaba en que yo podía, si quería hacer la recta tangente en un punto, podía quedarme con un cachito de función, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer la recta tangente acá. Me quedo con este cachito de la curva, y ese cachito de la curva sí lo puedo pensar como la gráfica de una función. Yo lo puedo hacer ahí, lo puedo hacer para este punto, lo puedo hacer acá, para este punto me quedo con este cachito. Pero hay algunos puntos donde esto no lo puedo hacer. ¿Qué ocurre si quiero hacer la recta tangente acá? Yo debería quedarme con un cachito de curva alrededor de ese punto y pensar que ese cachito de curva es la gráfica de una función. Bien, eso no lo voy a lograr nunca acá. ¿Por qué? Porque justo en este punto, si yo me quedo con un cachito de gráfica de la función, la gráfica se dobla para los dos lados. ¿Sí? Vamos a hacer como si fuéramos un zoom. Hace esto la gráfica ahí. Entonces, si justo quiero la recta tangente acá, no importa cuán chiquito sea el pedacito de función que yo me quede, perdón, el pedacito de gráfica que yo me quede, nunca lo voy a poder pensar como la gráfica de una función, porque siempre voy a tener que la curva se dobló para los dos lados, entonces para un X voy a tener 2Y. ¿Sí? ¿Qué tiene de particular ese punto? Si yo le dibujo la recta tangente, ¿cómo es la recta tangente justo en ese punto? Es paralela al eje Y. Claro. Me queda una recta tangente paralela al eje Y, una recta tangente vertical. ¿Sí? Y en el punto 0,0 tampoco se podría hacer, o donde No, no se chocan puede. los... Ahora también lo miramos. Si la recta tangente es vertical, ¿qué pendiente tiene? Infinita. Claro, tiene infinito. No puedo calcular un I' ahí. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, ¿qué ocurre en esos puntos? Este denominador se me hace 0. Pruébenlo con esta función. Efectivamente, si encuentran, no sé si es tan fácil, igual, ¿no? Yo le digo pruébenlo, no sé si es tan fácil encontrar las coordenadas de ese bordecito, pero si lo encuentran, justo en ese lugar este denominador se hace 0. Bueno, podrían intentar despejar de acá para que x e y se hace 0, lo que pasa que hay que resolver que esto vale 0 al mismo tiempo que se cumple que x cubo más y cubo es igual a 6 por x por y. No es fácil. Y decíamos, en el 0, 0, que acá no me quedó en el 0, 0, pero este cruce es en el 0, 0 en realidad, nos pasa lo mismo, ¿sí? Ahí no puedo tener una recta tangente, porque como hay un cruce, como la curva se corta a sí misma, no hay una recta tangente, habría dos rectas tangentes, en principio. Entonces, este procedimiento tampoco sirve. O sea, no es infalible, está limitado a que se cumplan justamente las condiciones que pide el teorema. El teorema de la función implícita pedía dos condiciones, la diferenciabilidad
y que la derivada respecto de y de esa función que inventamos no sea 0. Acá no se cumple esa segunda condición, y acá esta función probablemente no sea diferenciable. Esa función que inventan ahí en 0, 0. No, mentira, esta sí va a quedar diferenciable. Lo que va a pasar de nuevo, no se va a cumplir porque justo esta pasa con pendiente vertical. Ese es el problema que tiene. Otro ejemplo. Ahora invento. Supongamos que tengo la ecuación, no sé, x por el logaritmo de y menos y cuadrado de x igual a 3y. No, vamos a ponerle acá un x cubo, así no puedo despejar, porque si no podía despejar la x. Bien, no puedo despejar. Entonces, ¿cómo haría para derivar implícitamente esta función? Como lo haría yo. Pienso por un rato que la y es una función de la x. Entonces derivo con eso en la cabeza. Entonces con eso en la cabeza, tengo que empezar a derivar acá. Tengo un producto. Derivo el primero, 1, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo me va a quedar 1 sobre i, porque es la derivada del logaritmo, pero como tengo que usar la regla de la cadena, ahora tengo que multiplicar por la derivada de lo que tenía dentro, i'. Sigo. Vuelvo a tener un producto, entonces derivo el primero. Como es la i, que es una función de x, la derivo por regla de la cadena. 2i, que es la derivada de la potencia, por i'. Y todo esto por x cubo, que es el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y del otro lado, solo tengo para derivar 3i, que será 3i'. ¿Cómo termino este ejercicio? Despejando i'. Entonces, paso todo lo que tiene i' para un lado y todo lo que no tiene i' para el otro. Me va a quedar x sobre i por i' menos 2i x cubo por i' menos 3i'. Y del otro lado me va a quedar menos logaritmo de i más i cuadrado, vamos a poner el 3 acá adelante, 3i cuadrado x cuadrado. Y ahora saco factor común la i', y paso dividiendo ese factor que estaba multiplicando i'. Y listo, ya tengo i'. Si después tuviera que usarlo en un problema, porque necesito la pendiente de la regla tangente, tendré que evaluar esta expresión en el x e y correspondientes. ¿Sí? Fíjense que siempre la característica de esto lo que me va a quedar es que para encontrar i', yo voy a tener que conocer de antemano las dos coordenadas del punto donde quiero hacer la tangente, la x y la y. Porque siempre esta expresión de i', cuando derivo en forma implícita, me va a quedar dependiendo de x y de y. ¿Sí? Pueden derivar así como lo hice yo acá, pueden derivar usando el teorema de función implícita como está puesto en el apunte. A mí me da lo mismo, ¿sí? Cada uno estudia y se pone a practicar el método que más le resulte, ¿sí? Cualquiera de los dos para mí van a estar bien. Si les soy sincero, yo no uso el teorema este, ¿sí? De la función implícita, porque nunca me acuerdo si arriba va fx abajo de fi o arriba va fi abajo de fx, no les voy a mentir. Mi memoria para acordarme estas cosas es malísima, entonces prefiero no tener que memorizarme fórmulas, ¿sí? Porque me las olvido y me confundo después.
Entonces, esto para mí es como mucho más natural. Lo único que me tengo que acordar es cómo derivar. Y cómo derivar sí me acuerdo. Con lo cual me resulta más fácil hacerlo de esta manera. Pero eso soy yo. No quiere decir que a ustedes les pase lo mismo que a mí. Entonces, si a ustedes les resulta más fácil hacer este procedimiento, primero encontrar una f grande, ¿sí? Cuya curva de nivel 0 sea la ecuación que me dieron, que es muy fácil, es pasar todo para un lado del igual, que quede igualado a 0, y todo eso que me quedó del otro lado es la f. Y después usar esta fórmula, ¿sí? Que y' es menos la derivada en x sobre la derivada en y. Está bien, también.